En los siguientes videos se estudiará el tema de distribuciones y estimadores muestrales. Para este tema se va a recordar la diferencia entre estadístico y parámetro. Entonces vamos a suponer aquí que tenemos una población y tenemos aquí una muestra de dicha población. Entonces, cuando yo quiero calcular datos centrales, por ejemplo, como la media, de una población, a ese tipo de datos nosotros lo conocemos como parámetro. ¿Qué parámetros conocemos? La media, la mediana, por ejemplo, la proporción. Si nosotros queremos calcular estos mismos datos, pero ya no a una población, sino a una muestra, entonces lo vamos a llamar estadístico. No lo denotamos con letras mayúsculas, sino que lo denotamos con letras minúsculas. Bien. Es importante hacer esta diferencia porque en el tema nuestro objetivo es que a partir del promedio de los estadísticos de muestras del mismo tamaño de la población nos van a inferir o estimar ese dato como parámetro en la población. Por ejemplo, si yo tomo todas las muestras del mismo tamaño de esta población y yo estudio el estadístico X barra, que es la media aritmética, entonces el promedio de todos esos datos X barra que me van a dar de las muestras, me dicen cuál es new, o sea, el parámetro de la población. Entonces, vamos a ver eso cómo funciona. El objetivo principal es comprender el concepto de una distribución muestral de un estadístico, que es la distribución de todos los valores de ese estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño de esa población. En específico, analizaremos la distribución muestral de la proporción y la distribución muestral de la media. También veremos cómo estos estadísticos son útiles para estimar valores de parámetros poblacionales, que es lo que les decía hace rato. Mientras que otros estadísticos, como por ejemplo la mediana, no son buenos estimadores de los parámetros poblacionales. Entonces vamos a estudiar el primero, que es la distribución muestral de proporciones. Es la distribución de probabilidad de proporciones muestrales, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño muestral n y provienen de la misma población. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a estudiar la distribución muestral de la proporción de niñas en 2 nacimientos. Entonces vamos a imaginarnos el problema. Nacen 2 personitas y a mí me interesa ver pues cuántas niñas nacen de esas 2 opciones. Entonces, por ejemplo, que nazca hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-hombre y mujer-mujer. Como a mí me interesa estudiar la proporción de niñas en 2 nacimientos, entonces yo tengo que ver dentro de cada uno de estos, pues cuántas niñas han nacido. Entonces, vamos a ver aquí organizar nuestros datos. X sea la variable número de niñas en 2 nacimientos. Entonces 0, pues 0 niñas. 1, pues una niña. Y 2, que ambas fueron mujeres. ¿Cuál es el dato? La probabilidad. Entonces tenemos 0 niñas, que es el primer caso, pues va a ser 1 de 4 posibles. Por eso me haría un cuarto, que es 0.25. Que haya una niña. En ese caso, pues estamos 2 de 4, entonces me daría un medio, que es 0.5. Y que hayan 2 mujeres, entonces sería 1 de 4, que me da un cuarto, y que es 0.25. Para construir la distribución muestral de la proporción de niñas en 2 nacimientos, entonces yo tengo que hablar de proporciones para cada uno de ellos. Entonces, proporción de niña en 0, si yo veo hombre-hombre, pues voy a tener una proporción 0 de 2 nacimientos.
entonces 0 de 2 nacimientos, que ya sea mujer, hombre u hombre, mujer, voy a tener 1 de 2 nacimientos. Miren que no es 1 de 4, no, sino 1 de las dos opciones posibles cuando nacen. Por eso me daría un medio que es 0.5. Y para el último caso sería que haya 2 de 2 posibles, o sea, 2 mujeres de 2 nacimientos. Entonces me haría 2 sobre 2, que sería 1. ¿Listo? Ahora sí, anexamos a esto pues mi dato de probabilidad. Acá tenemos el ejemplo de un histograma. Aquí tenemos el dato de la proporción y acá tenemos el dato de la probabilidad. Bien, miremos un segundo ejemplo. En este ejemplo solamente construimos la distribución muestral de la proporción, solamente hasta allí. No hemos hecho estudios de estimador de parámetro. En el siguiente ejemplo sí vamos a hacer ese estudio. Un mariscal de campo lanzó una intercepción en su primer juego, 2 intercepciones en su segundo juego y 5 intercepciones en su tercer juego. Y después se retiró. Considere la proporción de números impares. 1. Construye la distribución muestral de proporciones de números impares y aquí vamos a tomar muestras de tamaño n igual a 2. 2. Calcule la media de la distribución muestral para la proporción de números impares, o sea, vamos a calcular μ. Y 3. Pregunta, ¿las proporciones muestrales coinciden con el valor de la proporción poblacional? Entonces aquí me están diciendo, ¿será que es posible estimar a partir de las proporciones muestrales la proporción poblacional? Vamos a responder estas 3 preguntas. Como me dicen que el mariscal lanzó una intercepción en su primer juego, 2, entonces mis datos son 1, 2 y 5. Y como me interesa saber pues cuál es la proporción de impares, entonces nosotros sabemos que a los números que yo me voy a referir va a ser el 1 y el 5, porque ellos son los impares dentro de mi conjunto de datos. Como me dice que haga muestras de tamaño n igual a 2, aquí con reemplazo, entonces va a ser 1 con 2, 1 con 5, 2 con 5, pero como es con reemplazo, entonces yo puedo obtener 1 con el mismo, 1 con 2, 1 con 5, aquí 2 con 1, 2 con 2 y 2 con 5, y lo mismo para el 5, 5 con 1, 5 con 2 y 5 con 5. ¿Listo? Eso es lo que he organizado aquí en esta tablita. 1 con 1, 1 con 2, 1 con 5, 2 con 1, 2 con 2, 2 con 5, 5 con 1, 5 con 2 y 5 con 5. Bien, vamos a ver la proporción de números impares. Entonces vamos. Entre estos dos, ¿cuántos impares hay? 2, ¿no es cierto? Entonces mi proporción es 2 de 2. En este de aquí, ¿cuántos impares hay? 1, que es este. Entonces es 1 de 2. Aquí lo mismo, 2 de 2. Aquí tengo un impar, 1 de 2. Y así sucesivamente. ¿Vale? Ahora vamos a hacer la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga 1,1 dentro de estos 9 posibles? Solamente tengo 1. Entonces sería 1 opción, que es esta, de 9. 1 con 2. Una opción de 9. Y así con todos. Por eso tengo aquí una probabilidad siempre de 1/9. Si yo hago la sumatoria de estas probabilidades, aquí, perdón. Me va a dar la sumatoria de 1/9 9 veces, o sea, 1 o el 100%. O sea que sí es una distribución de probabilidad. Bien, entonces con esto ya he construido la distribución muestral de proporciones de números impares, que si ustedes se dan cuenta es muy similar a este ejemplo de aquí de número de niñas en 2 nacimientos. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestra tablita. Distribución muestral de proporciones, que es esta, de números impares. Entonces, proporción y probabilidad. Bien,
Vamos a calcular new, pero de mi población. ¿Mi población quién es? Mi población son 1, 2 y 5. ¿Cuál es mi proporción de todos estos datos? Mi proporción de todos estos datos es 2 de 3 datos. ¿Por qué? Pues porque tengo un impar, dos impares de 3 datos. O sea que este es new, el dato de la proporción. ¿Vale? Ahora vamos a calcular el promedio de todos estos datos. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, hagámoslo aquí. New es X por la probabilidad de X y la sumatoria de todo esto. Entonces, para mi primer dato será, ¿quién es mi primer X? El 0. ¿Por cuántas veces apareció el 0? Una vez. Entonces, su probabilidad es 1/9. O sea, aquí está, 0, su probabilidad es 1/9. Más. Siguiente dato, apareció el 1. El 1 por 1/9 más, aquí hay 1, 2, 3, 4. Entonces de una vez lo voy a multiplicar por 4 para no sumar ese dato 4 veces. Después el 0,5 por 1/9 y también lo multiplicamos por 4 veces. Se le aparece 4 veces. Si hacemos esto me da 2/3. Entonces observen cómo al calcular new de mi distribución de proporciones me da igual a la media de número de impares de los datos de mi población. 2/3 igual a 2/3. O sea que aquí respondemos quién es new y de una vez la pregunta 3. ¿Las proporciones muestrales coinciden con el valor de la proporción poblacional? La media de distribución muestral de proporciones es 2/3, o sea, esta que calculamos aquí. Y 2/3 de los números de la población son impares, o sea, esto aquí, 2/3 de los números de la población son impares. Esto no es una coincidencia. En general, la distribución muestral de proporciones tendrá una media que es igual a la proporción poblacional. Ojo. La distribución muestral de proporciones, o sea, esta acá, tendrá una media, o sea, esta, que es igual a la media de la proporción poblacional. A esto nos referimos cuando decimos que las proporciones de la muestra coinciden con la proporción poblacional. Por eso, la proporción es un estimador de la proporción de la población. Por tanto, las proporciones muestrales tienden a coincidir con la proporción poblacional, en vez de tender sistemáticamente a subestimar o sobreestimar este valor. Bien, ahora vamos a estudiar lo mismo, pero ya no con proporción, sino con la media. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales, donde todas las medias tienen el mismo tamaño muestral n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la media generalmente se representa como una distribución de probabilidad en formato de tabla, histograma de probabilidad o fórmula. O sea, lo que acabamos de ver hace ratito, pero con la proporción. Ejemplo, una población consiste en los valores 1, 2 y 5. Observe que la media de esta población es 8/3. ¿Por qué? Pues 1 más 2, 3, más 5, 8. Dividido 3 datos. Recordemos que estamos en la media. Hace rato estamos en la proporción. Y vamos a responder estas preguntas que aparecen aquí en el siguiente video.